Buenas tardes, mi nombre es Azucena Villegas Parada y yo les voy a hablar sobre las adaptaciones a la hipoxia en aves y cómo volar alto. Pero para empezar hay que definir qué es la hipoxia. La hipoxia es la ausencia de oxígeno suficiente en los tejidos como para mantener las funciones corporales. Existen diversas causas que se debe a esto. Una de las principales es la exposición a grandes alturas. Hay otros dos conceptos importantes que hay que mencionar. Uno es la normoxia, que son los niveles de oxígeno adecuados para llevar a cabo los procesos celulares. Y otra es la hipocapnia, que es la deficiencia de dióxido de carbono en la sangre arterial. En las aves, están más adaptadas a los mamíferos debido a que el vuelo activo de las aves requiere mayor energía que otros vertebrados de un tamaño similar. Actualmente se han tratado de generar varias investigaciones para explicar cómo los mecanismos fisiológicos influyen a una tolerancia de la hipoxia en las aves. Uno de los principales es el sistema respiratorio. Uno de los factores que hace que las aves sean más tolerantes a la hipoxia es el sistema respiratorio. Una de las ventajas es el pulmón de corriente cruzada, es decir, el flujo cruzado entre los gases y la sangre es mucho más eficiente en un pulmón de ave que en un pulmón alveolar de un mamífero. También la ventilación no es un factor limitante, pero la difusión se convierte en un factor limitante para el movimiento del oxígeno del aire para la entrada de los capilares sanguíneos. Y bueno, otro tema es el transporte de oxígeno en la sangre. Y un determinador importante de la transferencia de oxígeno desde el pulmón a las células individuales es la propiedad de unión del oxígeno de la hemoglobina. Las especies que están adaptadas a la altura, como es el caso del ganso andino, que puede permanecer a unos 6.000 metros, posee una hemoglobina con una afinidad de oxígeno relativamente alta. Bueno, algo importante que hay que mencionar es que la alta afinidad de hemoglobina se puede expresar con la presión parcial del oxígeno, a la cual la hemoglobina está saturada al 50% de PCO. Por ejemplo, el valor de PCO de la sangre del buitre, Gypsis rupeli, que vuela aproximadamente unos 6.300 metros, es muy bajo debido a que tiene una concentración de 16.4 milímetros de mercurio. Mientras que durante la hipoxia severa, el bajo PCO observado en aves se adapta a grandes altitudes. Es claramente una ventaja para el transporte del oxígeno. Y bueno, otros factores que afectan es la disminución de la presión del dióxido de carbono arterial y el aumento del pH arterial debido al aumento de la ventilación. Por ejemplo, el pH puede aumentar de 7.7 a 7.85 durante la hipoxia severa en algunos gansos y patos. Y también la temperatura corporal afecta la posición de la curva de la disociación de oxihemoglobina. Es decir, durante los procesos de reposo se mantiene estable, pero disminuyen las aves hipóxicas durante la exposición al frío. Sin embargo, no se sabe realmente si el vuelo a ciertas altitudes extremas está asociado a los cambios de la temperatura corporal. Las aves tienen un corazón más grande. Aunque la frecuencia cardíaca en reposo es menor, el gasto cardíaco es mayor que el de los mamíferos que tienen una masa corporal similar. Y este gran tamaño del corazón depende de los grandes aumentos de gasto cardíaco durante la hipoxia o el ejercicio. Y bueno, el nivel del gasto cardíaco máximo puede limitar la altitud a la que un pájaro puede volar. Durante la hipoxia en reposo, como es el caso de los patos, o el pato común o el pato peking, el flujo sanguíneo se distribuye fuera de los órganos, es decir, que no pasa como por el músculo, eh, el no respiratorio, el tracto gastrointestinal y el vaso, y pasa a los órganos que dependen críticamente del oxígeno, que son el corazón y el cerebro.
A diferencia de los mamíferos, la reducción de la presión arterial durante la normoxia en varias especies de aves no disminuye el flujo sanguíneo cerebral, pero sí afecta en la hipercamia debido a que aumenta el flujo sanguíneo cerebral, que sería como en los casos de los gansos de barra y otras aves, lo que nos indica que los vasos sanguíneos son sensibles a los cambios del dióxido de carbono. La capacidad de las aves para mantener el suministro de oxígeno al cerebro representa un mecanismo regulador que puede contribuir a la tolerancia excepcional de las aves a grandes altitudes. Y la tolerancia del tejido cerebral a la hipoxia puede ser una adaptación importante en aquellas aves que toleran la hipoxia severa. Las aves poseen una red extracraneal de arterias venas ubicada cerca del ojo conocida como rete ophthalmicus. Esta estructura funciona como un sitio de un sitio de calor a contracorriente, que es importante para la regulación de la temperatura del cerebro y los ojos. Y algunos investigadores creen que puede funcionar como un sitio de intercambio de gases donde la sangre arterial que pasa a través del rete ophthalmicus intercambia oxígeno con sangre venosa que tiene una presión de oxígeno menor que la sangre arterial, después de profundir el ojo altamente vascular y las vías aéreas superiores. Y tal mecanismo puede proporcionar un suministro de oxígeno mejorando el cerebro durante la hipoxia. Y por último sería la adaptación celular, que la adaptación celular se puede beneficiar para el transporte de oxígeno durante la hipoxia que se produce en los tejidos individuales. Una de ellas sería la densidad de los capilares, que por ejemplo en el músculo esquelético, en el músculo cardíaco y en el tejido cerebral, la densidad de capilar parece ser mayor en aves que en mamíferos. Y esto se debe a que los aumentos en la densidad capilar disminuyen la distancia para la difusión del oxígeno. Ujú. Y proporciona el potencial de altas tasas de extracción de oxígeno y, por ejemplo, en el músculo esquelético puede aumentar una respuesta al ejercicio o a la hipoxia. Otra adaptación celular sería el número o la densidad de mitocondrias y la actividad de enzimas aeróbicas, en donde la densidad de las mitocondrias en el músculo cardíaco de algunas aves, como principalmente patos, parece ser mayor que la de los mamíferos. Además, la actividad de la enzima oxidativa citrato-sintasa incrementa como el músculo aviar que tiene una alta capacidad oxidativa que puede soportar la alta demanda del oxígeno del vuelo. Y un determinante importante del transporte de oxígeno a nivel celular en el músculo es la mioglobina, que sería esta molécula, la cual desempeña un papel importante para facilitar la difusión de oxígeno a través de la célula. Además, transporta la mitocondria, la mayoría del oxígeno que se consume en el músculo esquelético cardíaco y rojo. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Si tienen alguna duda o sugerencia, pueden ponerla en la página y espero que tengan una linda tarde. Gracias.